¿Qué es la anatomía de los párpados? Los párpados son unos pliegues, según el libro, como pliegues cutáneos, porque están cubiertos de piel, que están delante del globo ocular. Son dos párpados, uno superior y uno inferior en cada ojo. ¿Ok? Prácticamente estas se localizan en la parte anterior de las órbitas. Lo que está haciendo prácticamente es coronando o colocándose en la posición anterior. Prácticamente los párpados tienen muchas funciones importantes. Tienen muchas funciones como lubricar, como limpiar la superficie del ojo, defender de la luz, cuerpo extraño, mantiene lubricado el ojo. O sea, tienen muchas funciones particularmente. Si se dan cuenta, en la parte superior de los párpados tenemos estas estructuras que se llaman cejas. ¿Okay? Estas eminencias térmicas, compuestas por pelos gruesos, cortos, prácticamente están encima de los párpados. Y una de las características de las cejas es que por su prominencia, por su tamaño y por su forma, le hace dar una protección a la superficie del ojo. Por ejemplo, sombra que el sudor que sale. Incluso como las cejas tienen un color diferente dependiendo de la cantidad de pelo que tenga, esto también absorbe un poquito de luz, que podría decirse que es más también protección, absorber la luz del sol, porque saben que el pelo ayuda a eso y hace que se absorba más calor. ¿Ok? Vean las cejas, algunas personas tienen, claro que están cruzadas o tienen cejas prominentes, otras son individuales. Los pelos son cortos y curvos, directamente oblicuos hacia una dirección. ¿Ok? Los párpados, como ven acá, son pliegues delgados, pequeños, cubiertos de piel. Una de las características del párpado es que son bien móviles. Como son dos párpados, tenemos un párpado superior y un párpado inferior. El párpado superior es el que tiene movimiento propio. Ese movimiento que ejecuta es la elevación del párpado. El párpado inferior no tiene un movimiento propio, sino que tiene un movimiento conjugado, un movimiento a la par con el globo ocular. Cada vez que el globo ocular mira hacia abajo o se deprima o desciende hacia abajo, pues prácticamente el párpado inferior también se retrae con el globo ocular. Aunque ambos tienen músculo para la elevación y la retracción, el párpado superior con su músculo elevador tiene un movimiento prácticamente propio. Una de las características de los párpados es su función de protección al globo ocular, de lesiones externas, de la luz muy intensa. También promueve lo que es la protección de la córnea, de la conjuntiva a través del movimiento, la lubricación e hidratación. Recuerden que el movimiento del párpado lo llamamos parpadeo. Algunas personas dicen pestañeo es por debido a las pestañas, pero en realidad es parpadeo, no pestañeo. Bien, los párpados están adheridos prácticamente a la órbita, a la porción anterior, y unidos por los extremos, la parte medial y parte lateral. Si te dan cuenta, este es el párpado, tenemos el borde superior y el borde inferior. Este espacio entre el párpado superior y el párpado inferior se llama fisura palpebral. ¿Ok? Fisura palpebral, tiene forma elíptica. Entonces, en el canto interno, el canto externo, aquí se unen directamente a la órbita por medio del ligamento del canto medial y ligamento del canto lateral. Prácticamente este espacio de borde libre o margen tiene una medida entre 25 a 30 milímetros de longitud. En los hombres este espacio es mucho más pequeño, esa fisura, esa hendidura, y en la mujer es mucho mayor. Por ejemplo, si quitamos la piel del músculo, tenemos ya lo que es el tarso del párpado. ¿Ven eso que está acá? Este es el ligamento del canto medial y ligamento del canto lateral. Esos ligamentos que están acá son las estructuras que prácticamente adhieren al párpado a lo que es la órbita. ¿Ok? Esto que está aquí y este que está acá. También tenemos que en la parte superior, acá, y en la parte inferior, también el párpado está unido a lo que es al borde orbital superior y el párpado inferior al borde orbital inferior. ¿Qué hace que se unan el párpado superior a la órbita superior? Dos estructuras. Aquí tenemos el músculo elevador del párpado superior
Y esa membrana blanca que ven acá se llama tabique orbitario superior. ¿Ok? Repito, en el párpado superior se une a la parte superior de la órbita por el músculo elevador del párpado y el tabique orbitario superior. Y el párpado inferior por medio de dos estructuras, lo que es el músculo retractor del párpado inferior, que está formada por dos músculos, que es el oblicuo inferior y el músculo recto inferior. Y la otra estructura que adhiere el párpado inferior al borde inferior sería lo que es el tabique orbitario inferior. O sea, si se dan cuenta, el párpado superior tiene un solo músculo, pero el párpado inferior, como no tiene un músculo propio, tiene dos músculos que forman un ligamento. Ese ligamento lo que hace es adherirse a la parte inferior y cada vez que hay movimiento del ojo hacia abajo, automáticamente retrae el párpado inferior. El párpado tiene un borde o margen. Ese margen que va desde las pestañas hacia la conjuntiva mide más o menos unos 2 milímetros. El espacio en el mismo borde hay una línea que lo separa, que se llama línea gris. Línea gris. Incluso las personas que se maquillan en esta área siempre respetan esa línea y solamente le ponen el lápiz delante de la línea. ¿Por qué? Porque detrás están los orificios de salida de las glándulas de meibomio que tienen que ver con la lubricación del globo ocular. Cuando usted se maquilla todo el borde, lo que está haciendo es que esas secreciones se tapen o altera la lubricación. Muchos han sentido ardor, lagrimeo y es debido a ese problema. Entonces lo vamos a dividir en dos márgenes. Un margen anterior, que sería el borde de las pestañas, y un margen posterior, que sería esto. Más o menos está representado en esta área, que está representado por la salida de las glándulas de meibomio. Y en el margen anterior tenemos lo que son las pestañas. Las pestañas se proyectan desde el margen palpebral hacia afuera. Tenemos el párpado superior que se curvan hacia afuera y hacia arriba, desde el párpado inferior hacia afuera y hacia abajo. ¿Por qué esa curvatura? Para evitar que cada vez que el párpado se frise o se cierre, automáticamente esas pestañas no choquen. ¿Bien? No choquen. Las pestañas son protectoras para sudor, partículas, también hacen función de sombra y absorbe calor o temperatura. Muy importante, no todo el mundo tiene la misma cantidad de pestañas. Hay personas que tienen muchas pestañas más largas y más numerosas y hay otras que ni siquiera tienen. Por lo tanto, es importante que las pestañas, cuando se caen del área, muchas veces por procesos inflamatorios, como la blefaritis, las alergias, que el ojo nos molesta en el párpado y nos pica, ¿qué hacemos? Nos rascamos los ojos con mucha fuerza, frotamos el párpado y arrancamos hasta con 5 o 6 pestañas. Eso ocurre cuando hay un proceso inflamatorio o alergia. Otras estructuras que están en el borde palpebral son glándulas accesorias. Tenemos las glándulas de Sayce y las glándulas de Moll. Las glándulas de Sayce son glándulas sebáceas modificadas que están localizadas acá, en los folículos de las pestañas. Entonces, las glándulas de Moll son glándulas sudoríparas modificadas que abren a través de las pestañas. Entonces, estas glándulas tienen función de lubricación, tienen función particular, o incluso son estas glándulas las culpables cuando tenemos un orzuelo o una infección en el borde palpebral, y es debido a una infección por una bacteria. Cuando estas glándulas se infectan, pues tenemos un quiste, una inflamación en esta área, y es por eso que molestan y duele mucho. Al ser un área muy pequeña y al inflamarse, esto extiende el área del párpado. En el margen posterior, donde están acá los orificios de las glándulas de meibomio, ahí está en la parte posterior, ahí están los orificios, por ahí salen la grasa, aceite. Entonces, las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas modificadas también, pero tienen una función importante, y es que estas glándulas producen la capa lipídica de la película lagrimal. Capa lipídica. Y esa capa lipídica lo que provoca o lo que produce es una protección natural a la película lagrimal, como es una capa de grasa, evita que esta se evapore cuando entre en contacto con el aire. Por eso es importante el parpadeo constante. Por eso es importante que estas glándulas estén prácticamente sanas. Si no tuviéramos esa protección de la grasa, pues tuviéramos constantemente una alteración en la superficie del ojo, que eso sería ojo seco.
¿Qué otras estructuras hay en lo que es en el margen palpebral posterior? Tenemos los puntos lagrimales. Si ustedes recuerdan, los puntos lagrimales forman parte de lo que es el sistema de drenaje o las vías lagrimales. Mírenlo aquí, el punto lagrimal superior y aquí está el inferior. ¿Por qué no se ven? Para poder observar los puntos lagrimales, debemos de vertir los párpados hacia afuera, separándolo del globo ocular. ¿Ok? Una de las funciones más importantes de los puntos es el drenaje de la película lagrimal. Como tenemos los puntos, por gravedad y por función, el punto lagrimal inferior es mucho más importante que el superior. El inferior drena el 70% de la película lagrimal que se acumula acá, en este espacio del globo ocular y el párpado, que se llama menisco. Y el párpado y el superior drena apenas el 30%. Tener mucho cuidado cuando tenemos arrancamientos, traumas o lesiones en el párpado inferior, pues cuando existe un entaponamiento, cuando existe una lesión del canalículo, esto puede provocar un lagrimeo constante en el ojo. Y ese lagrimeo es llamado epífora. La epífora es cuando la lágrima no se puede drenar adecuadamente debido a un daño del sistema lagrimal, ya sea por obstrucción o por daño anatómico. Bien, otra cosa importante que debemos identificar acá en el margen posterior, miren, recuerden, desde el margen anterior donde están las pestañas, y aquí está el margen posterior. ¿Qué otra cosa debemos identificar? Miren el punto lagrimal, aquí, más o menos, para que tengan una idea. Incluso yo creo que muchos de ustedes lo han visto cuando se limpian los ojos, cuando se maquillan. Otra cosa que podemos observar es la carúncula, que es de la conjuntiva, y aquí está el pliegue semilunar. Aquí está el pliegue semilunar, aquí está, y lo que es el lago lagrimal, que ya el lago lagrimal es un espacio anatómico donde las lágrimas se acumulan con mayor cantidad aquí en este espacio. Bien, para estudiar un poquito los párpados, recuerden que el párpado va desde la piel hasta la conjuntiva y tiene un grosor de 2 milímetros aproximadamente. ¿Cuáles son esas estructuras que dan forma al párpado? Bien, la primera estructura es la piel. La piel tiene una característica que es bien delgada. Es bien delgada. La piel también tiene otra característica que no está fija al párpado, sino que tú la puedes separar. ¿Ok? Lo bueno de ella es que es elástica. ¿Por qué? Porque constantemente el párpado sirve expandiéndose, abriéndose y cerrándose constantemente. Por eso es que con el tiempo y los años la piel se alarga, se arruga, y en pacientes mayores de edad comienza ella a presentarse como un abultamiento. En las personas jóvenes eso no se ve todavía. ¿Ok? No se ve todavía. Otra cosa importante de la piel es que carece de folículo piloso. No tiene pelo. ¿Ok? No tiene pelo. Eso es muy bueno. Y otra cosa importante. Carece de grasa subcutánea o muy poca grasa. O sea que el tejido celular subcutáneo, que sería la segunda estructura en los párpados, prácticamente está poco o está ausente en muchos casos. La segunda estructura, la tercera estructura es el músculo orbicular. El músculo orbicular. Si le quitamos la piel y el poco tejido celular subcutáneo, vemos esta masa de músculo, que lo han visto en los libros, muy bonita. Entonces el músculo orbicular es un músculo anular, es un músculo que tiene forma de anillo, como se ve acá. El músculo orbicular tiene una función principal y es el cierre de los párpados, ya sea un cierre voluntario, que se llama parpadeo, o un cierre forzoso. Bien, o sea que eso es lo que hace abrir y cerrar los ojos. El músculo orbicular lo que hace es cerrar los párpados. Está inervado por el facial. O sea, si tenemos una parálisis del facial, pues prácticamente el globo ocular siempre va a estar expuesto, siempre va a estar abierto. Bien, tiene forma elíptica. Miren, se origina acá, en el ligamento del canto medial, que según recuerden el párpado de la órbita, luego asciende, según la escoltadura orbital superior, luego aquí también se fusiona en el ligamento del canto lateral, en la parte inferior, y luego vuelve al mismo lugar. Dense en cuenta que es un anillo, tiene varias porciones. Una porción que es orbitaria, que cubre la órbita, y una porción que es esta, sería la palpebral. La palpebral, o sea, la parte que está delante de los párpados. Pero la palpebral se divide en dos partes. Una primera parte, que es esta, que es la tarsal, o sea, la que está delante del tarso del párpado,
y otra que está entre el ojo y la órbita que se llama septal. Está entre lo que es el borde palpebral y el párpado, este pequeño espacio. Si usted se toca el área del ojo y la órbita, va a tener como un pequeño agujero, un pequeño espacio. Si quieren, apruébenlo. Tóquense los ojos, tóquense el borde palpebral inferior o superior y va a tener un pequeño espacio. Y es aquí que se llaman septum orbitarios. Algunas personas que le salen esas bolsas en los párpados es debido a debilidad del septum orbitario. Bien, después de la piel, tejido celular subcutáneo y después del músculo orbicular, tenemos tejido subconjuntivo laxo. Ese tejido se encuentra justamente por debajo del músculo orbicular, por debajo del orbicular. Una de las características de este pequeño tejido o espacio es que se comunica con la aponeurosis del cuero cabelludo. Aponeurosis del cuero cabelludo. ¿Qué quiere decir? Que esta comunicación que está justamente por debajo de la aponeurosis se comunica con el espacio que queda justamente por debajo del auricular. Entonces, cualquier trauma que tenga el paciente en el área frontal, cualquier lesión que presente justamente en la frente, como un chinchón, como la gente le llama, una aponeurosis de la galea, una picadura de insecto, el edema puede discurrir por ese espacio y me puede llegar a los párpados. Y eso significa que los ojos se pueden inflamar. Por eso es que los traumas craneales, los traumas por una herida o una picadura, cuando los párpados se inflaman es debido a la continuidad de este tejido. Por eso es que el edema puede bajar directamente de la parte frontal a los párpados de los ojos. La otra estructura, que sería la quinta, es el tarso. El tarso sería como la estructura que da sostén y forma al párpado. Mírenlo aquí. ¿Ven esa parte blanca? En la parte superior está más pequeña, en la parte inferior, ese es el tarso. Si le quitamos la piel, si le quitamos prácticamente todo el músculo, ¿qué vamos a tener acá? El tarso. Recuerden que el tarso es lo que da forma, sostén al párpado. Está unido a la órbita a través de los ligamentos del canto medial. Mírenlo aquí el ligamento, qué lindo se ve, y es más largo, 6 milímetros. Y aquí tenemos el ligamento del canto lateral, que es más pequeño. ¿Ok? Ese ligamento da rigidez, da bien sostenimiento a los párpados. ¿Bien? En la parte superior, ya lo he mencionado, se adhiere al borde superior de la órbita a través del músculo elevador del párpado superior y se supone que este tejido, este paso abierto, aquí iba lo que es el tabique orbitario superior, que sería más o menos algo parecido a este, pero en la parte superior. Y en la parte inferior está adherido al borde inferior a través del ligamento casolo-palpebral, que está formado prácticamente por el músculo recto inferior y oblicuo inferior, y también por el tabique orbitario inferior. Otra estructura importante que está en la parte posterior de los párpados y es cuando nuestros familiares, padres, evitan nuestros párpados para saber si está roja o está blanca, para saber si tenemos anemia, es la conjuntiva palpebral. La conjuntiva palpebral está bien adherida a lo que es al tarso de la órbita en su parte posterior. ¿Ok? Esta conjuntiva que ven aquí está bien adherida. Tiene tejido linfoide, que esto hace que se inflame. Puede haber hipertrofia del mismo tejido del epitelio de la conjuntiva, puede haber inflamaciones cuando hay procesos virales. O sea que prácticamente la conjuntiva, que viene directamente del globo ocular, esta se adhiere fuertemente y firmemente a los párpados. La otra estructura importante de las capas del globo ocular, del párpado, es el tabique orbitario. ¿Qué es lo que es el tabique? Miren, el tabique es una parte, es una fascia, ¿no? Que está justamente por detrás del auricular. Entonces, esta se origina aquí, en el borde orbitario, ya sea superior o en el borde orbitario inferior. ¿Qué pasa? Que esta desciende y se dirige prácticamente al borde superior del tarso superior. ¿Qué hace esto? Me separa la órbita o el párpado directamente con la órbita. Esa membrana que ven aquí, esa línea que ven aquí y esa línea que ven aquí es el tabique. Cuando tenemos debilidad del tabique y hay una herniación de la grasa o el contenido orbitario, eso se forman unas bolsas. Unas bolsas acá, eso lo vemos mucho en pacientes mayores de edad, en pacientes que tienen mucha grasa orbitaria,
se pueden expandir y es debido a una debilidad del tabique. Entonces tenemos un tabique orbitario superior y un tabique orbitario inferior. Miren aquí el tarso, aquí está el tarso superior, tarso inferior. Todo eso que está aquí es párpado. Recuerden que una de las estructuras que adhiere el párpado superior a la órbita es el tabique. Y otra aquí también, para que lo vean. Bien, ¿cuáles son esos músculos que se encargan del movimiento de los párpados? Tenemos un grupo de músculos que es lo que llamamos los retractores de los párpados. Cada párpado tiene un músculo diferente. ¿Ok? Cada párpado tiene, el párpado superior tiene un grupo de músculos y el párpado inferior tiene otro grupo de músculos. Bien, en el músculo del párpado superior tenemos el músculo, primero, el elevador del párpado superior. El elevador se origina acá en el anillo de zinc, que está localizado en el ápice orbitario, aquí detrás. Luego se dirige hacia adelante, como lo ven acá, a ver si se ve aquí, míralo aquí, y termina insertándose en toda la cara anterior, del tarso superior. Más o menos, vamos a buscar, bueno, aquí no hay una imagen, no tengo una imagen acá que me vean el tarso, pues se insertan aquí en toda la cara anterior del tarso superior. Su función principal del músculo elevador es la elevación del párpado superior, la elevación, y está inervada por el oculomotor común o tercer par craneal. El segundo músculo ya sería un músculo como ayudante, como un músculo que ayuda a elevar el párpado. Es el llamado músculo de Müller superior o el músculo tarsal superior. Es un músculo con característica lisa, es un músculo liso. La diferencia del elevador es que está inervado por el sistema autónomo simpático. Sistema autónomo simpático. ¿Cuál es el origen de este músculo? Este músculo se origina de la parte inferior, como que se desprende. Este músculo se desprende prácticamente del músculo recto elevador del párpado superior. Se desprende de ahí y discurre hacia adelante y termina aquí, en el borde superior del tarso superior. La función del músculo es elevar el párpado superior, pero es un músculo ayudante, es un músculo que tiene una función no tan importante como el músculo elevador del párpado superior. Recuerden, dos músculos en el párpado superior. Tenemos el músculo elevador, que se inserta aquí en toda la cara anterior del tarso, y el músculo tarsal superior, que se inserta aquí en el borde superior del tarso superior. Bien, en el párpado inferior, si aquí vemos este globo ocular, aquí tenemos el párpado superior, párpado inferior, miren las pestañas. Aquí tenemos el músculo, hay dos músculos o dos estructuras que se encargan de retraer el párpado hacia atrás. Tenemos el músculo de Müller o tarsal inferior, Este músculo se conecta directamente a la expansión del recto inferior y con el tarso inferior. Es decir, este se origina prácticamente del mismo músculo recto, se desprende y termina insertándose en la parte inferior del tarso inferior, inervado por el sistema autónomo simpático. Es un homólogo del superior, o sea que es prácticamente casi lo mismo. Pero el músculo retractor o el ligamento que retrae el párpado inferior está formado por dos músculos. Se origina el músculo recto inferior y el oblicuo inferior. Mírenlo aquí, este es el recto inferior y oblicuo inferior. Una de las funciones de ese músculo es la retracción del ojo hacia abajo. Aquí se va a formar un ligamento. Entre ambos se forma un ligamento, si lo ven aquí. Ese ligamento se llama ligamento suspensorio, o ligamento suspensorio del ojo, o ligamento cápsulo palpebral. ¿Ok? Este ligamento se conecta aquí al tarso inferior. Cuando la persona mira hacia abajo, automáticamente este párpado lo que va a hacer es retraerse. Se retrae para atrás con cada movimiento del ojo girando hacia abajo para que el paciente tenga amplitud de visión. Si este ligamento no funcionara o estos músculos no estuvieran conectados al tarso inferior, pues el párpado se quedará fijo o igual. Aquí está. Aquí está el oblicuo y el recto. Miren el ligamento acá. ¿Ok? Este es el ligamento, aquí está el tarso. ¿Lo ven aquí? Este es el tarso inferior. Cada vez que hay un movimiento del ojo hacia abajo, automáticamente me retrae el párpado. Este es el tabique orbitario inferior y esta es la grasa orbitaria. Aquí está el párpado inferior.
La inervación de este ligamento o de los músculos está dada por el tercer par craneal. Bien, ya para terminar tenemos la irrigación de los párpados. Tenemos dos tipos de arterias principales, la arteria palpebral superior y la palpebral inferior. Ambas son ramas de la arteria oftálmica. ¿Ok? Son las principales. ¿Cuáles son las secundarias? Las secundarias son la supraorbitaria, más o menos está por acá, la infraorbitaria, la nasal, la lagrimal, transversal de la cara y la arteria temporal superficial. Des en cuenta que todas son ramas de la arteria carótida interna, excepto la temporal superficial, que es rama de la carótida externa. ¿Qué significa esto? Que los párpados tienen una gran irrigación. Miren cuántas arterias, desde la palpebral superior a la inferior, todas esas arterias secundarias irrigan al párpado. Por eso que tiene irrigación tanto de la carótida interna como de la carótida externa. ¿Qué importancia tiene esto? Pues cuando hay una herida, cuando hay un proceso inflamatorio, automáticamente a usted preparado a hacer una cirugía del párpado, las heridas cicatrizan entre 4 a 6 días inmediatamente. O sea que tienen buena cicatrización, se recupera más rápido, aunque está bien inervado y el dolor es mucho más intenso. Las infecciones tienden a recuperarse con mayor rapidez. Bien, entonces todas estas arterias van a formar dos redes arteriales, una pretarsiana y una retrotarsiana, es decir, una delante del tarso y una detrás del tarso. O sea, tanto la porción anterior del tarso como la porción posterior sí está bien irrigada del párpado. De drenaje linfático tenemos dos grupos importantes. Tenemos un grupo para el párpado superior, la cara lateral, y otro grupo para el canto medial y el párpado inferior. Bien, el drenaje linfático del párpado superior y la cara lateral está dado acá por el ganglio preauricular. El drenaje linfático del párpado superior y lateral está dado por el ganglio preauricular. Y el drenaje linfático de la cara medial y la parte inferior del párpado por el ganglio submandibular. De la inervación tenemos varias ramas. Tenemos la supraorbitaria, que esta va a inervar lo que es la parte de la frente, la parte periocular lateral, y la infraomedular en la segunda rama del trigémino maxilar, párpado inferior y los pómulos, o el área lateral de la cara. La parte motora de los movimientos tenemos el tercer par, que inerva el elevador del párpado superior, y los retractores del párpado inferior, que está formada por el recto inferior y el oblicuo inferior. En la otra parte, el otro par craneal, tenemos el nervio facial, que es el 7, que este va a inervar lo que es el músculo orbicular. Y la parte simpática, que inerva el músculo tarsal superior y el músculo tarsal inferior. Esta es la inervación completa de los músculos, tanto sensitiva, motora y la simpática.